¿Alguna vez has entrado en tu propia casa y has sentido que el ambiente era extraño, pesado, como si la paz se hubiera desvanecido sin que entendieras exactamente por qué? ¿Alguna vez has tenido la sensación de que todo se congelaba, las puertas no se abrían, las discusiones se intensificaban, el agotamiento emocional no desaparecía, incluso cuando intentabas hacerlo todo bien? Si te ha pasado alguna vez, quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir podría sorprenderte. Si sientes que tu hogar está pesado, que todo está estancado, que la paz se ha desvanecido, este no es el final de tu historia. Hay un proceso de purificación, fortalecimiento y renovación espiritual en marcha, y a menudo comienza de forma sencilla, con un gesto de fe, intención y consagración. Hoy hablaremos de algo antiguo en la tradición cristiana, profundamente simbólico y poderoso cuando se usa con fe: el agua bendita como instrumento de protección espiritual para el hogar. Quizás hayas oído hablar del uso de agua bendita en casa, quizás incluso hayas visto a alguien hacerlo, pero nunca has comprendido del todo el significado espiritual de este acto. No es superstición, no es un ritual vacío, es una señal visible de una decisión invisible: apartar ese espacio para Dios. Declarar que ese espacio pertenece a la paz, la protección y la presencia divina. Y cuando esto se hace con conciencia y oración, algo empieza a cambiar. Primero en tu interior, luego a tu alrededor. ¿Alguna vez has pasado por una fase en la que todo parece volverse más difícil a la vez? Como si fuera una sucesión de contratiempos, conflictos, malas noticias y noches de insomnio. Mucha gente está experimentando exactamente esto y cree que es solo una coincidencia o una etapa de la vida, pero también está el aspecto espiritual del entorno. El hogar no son solo paredes, es un territorio emocional y espiritual. Es donde descansa tu mente, donde respira tu alma, donde tu fe necesita estar segura. Y presta atención a esto: no terminarás esta fase como la comenzaste. Se está generando un fortalecimiento en el proceso. Se está produciendo una limpieza incluso cuando no la ves. Se está preparando una renovación para quienes deciden consagrar, alinear y proteger su hogar en oración. El mensaje de hoy trata sobre eso: marcar la casa, marcar el entorno, marcar el territorio con fe viva. Porque cuando el espacio cambia, el corazón responde, y cuando el corazón responde, el ciclo comienza a cambiar. Quizás pienses, pero algo tan simple realmente puede ayudar. Y esa es precisamente la pregunta que casi todos se hacen antes de comprender el principio espiritual de la consagración. Dios siempre ha obrado mediante señales sencillas y llenas de significado. La fe no depende de la complejidad, sino de la intención, la entrega y la autoridad espiritual declarada. Y es aquí donde muchas personas descubren algo que nunca antes se había explicado con claridad. Al escuchar esto, puede que ya estés pensando en situaciones de tu hogar que necesitan paz, protección y renovación. Quizás estés pensando en una habitación específica, un lugar conflictivo, un lugar donde las conversaciones siempre terminan mal. No es casualidad que este tema te haya llegado hoy. Hay momentos en que la guía espiritual comienza con instrucciones prácticas. Lo que veremos ahora es exactamente cómo transformar un simple gesto en un acto de fe concentrado, y porque esto puede ser el comienzo de una nueva etapa en tu hogar y en ti mismo. Analicemos esto paso a paso. Porque cuando hablamos de consagrar el hogar, de protección espiritual y renovación interior, no se trata solo de una enseñanza, sino de la vida real, de lo que sucede dentro del hogar, dentro del corazón, dentro de los pensamientos que nadie ve. Y sé que mientras escuchas esto, ya te ha venido a la mente alguna situación específica. Un entorno que necesita paz, un momento que necesita limpieza espiritual, un ciclo que necesita cerrarse. Y déjame decirte algo importante: no estás aquí por casualidad. Este tipo de mensaje no nos llega, somos guiados a él.
Así que si este tema te resuena, deja un comentario abajo sobre lo que más te ha conmovido hasta ahora. Puede ser una palabra, una frase o incluso una petición de oración por tu hogar. Al escribir, no solo participas, sino que declaras. Y muchas personas que leen los comentarios también se fortalecen. Se convierte en una cadena de fe y aliento entre personas que quizás nunca se hayan conocido, pero que caminan en la misma dirección espiritual. Y si al escuchar, algo en tu interior te hizo acordar, comparte el video. Este simple gesto ayuda a que el mensaje llegue a más hogares, a más familias, a más personas que están pasando por momentos difíciles y necesitan precisamente este tipo de guía y esperanza. A veces tu clic hace que el contenido llegue a la pantalla correcta en el momento justo para alguien que estaba a punto de darse por vencido en su búsqueda de paz en su propio hogar. Y si disfrutas de este tipo de contenido, directo, espiritual, práctico y edificante, suscríbete al canal. Esto demuestra que quieres seguir caminando juntos, aprendiendo, fortaleciendo tu fe y protegiendo conscientemente tu entorno espiritual. Tu participación aquí es lo que sostiene y hace que este canal crezca y llegue a más personas con este tipo de contenido que edifica, guía y renueva. Ahora quédense conmigo, porque el siguiente paso es entender el fundamento espiritual detrás de lo que vamos a hacer, y eso cambia completamente la forma en que ven este acto de fe dentro de su hogar. Al profundizar en este gesto de usar agua bendita en la casa, nos damos cuenta de que no es una costumbre vacía o una tradición repetida sin comprender. Tiene una base espiritual, simbólica y práctica. El agua, en la fe cristiana, siempre se ha vinculado a la purificación, nuevos comienzos y consagración. Aparece en momentos de transformación, en puntos de inflexión del camino espiritual y en decisiones que marcan un antes y un después. No se trata del elemento en sí, sino del significado que lleva cuando se une a la fe, la oración y la intención consciente. El agua bendita es ante todo un símbolo de consagración. Consagrar es separar, dedicar, declarar que algo pertenece a Dios. Cuando una persona usa agua bendita en su entorno, hace una declaración invisible pero poderosa. Este espacio se entrega, se protege y alinea espiritualmente. Esto cambia la mentalidad de quien realiza el acto, cambia su postura interior, cambia las decisiones que siguen, porque toda verdadera acción espiritual comienza primero en la conciencia y luego se manifiesta en el entorno. Mucha gente creció viendo este gesto, pero sin comprender sus fundamentos espirituales. Y cuando no se comprende, surgen interpretaciones erróneas. Algunos lo consideran superstición, otros un objeto mágico, otros lo descartan por completo. Pero ninguno de los extremos revela la verdad completa. No es magia, no es un amuleto, no es una fórmula automática. Es un acto de fe aplicado con un propósito. Es cuando una persona decide transformar un simple gesto en una declaración espiritual intencional. En las Escrituras, el agua aparece como instrumento de purificación, preparación y transición a una nueva etapa. Representa lavar lo que queda, eliminar lo contaminado y preparar para lo que está por venir. Este lenguaje espiritual es profundo, pero a la vez muy práctico, porque todos entendemos lo que significa purificar algo para comenzar de nuevo. Existe una conexión directa entre la purificación y la transformación, entre la limpieza y la renovación, entre la consagración y la protección. Y aquí hay algo importante que casi nadie explica con claridad. El impacto no está en el contacto físico del agua con el entorno, sino en la decisión espiritual que acompaña al acto. Dos personas pueden realizar el mismo gesto externo, pero con resultados internos completamente diferentes. ¿Por qué? Porque el poder no está en el movimiento, sino en la intención. Está en la oración, está en la autoridad espiritual declarada. Es como si dos personas dijeran la misma frase, pero una la dice por costumbre y la otra con convicción. El peso es diferente, el efecto es diferente. También hay un aspecto mental que acompaña la consagración del hogar. Cuando alguien decide marcar espiritualmente su entorno, asume una posición activa en su propio camino. Deja de esperar pasivamente a que las cosas cambien. Toma decisiones espirituales conscientes. Esto genera una transformación interior,
Y toda verdadera transformación comienza en la mentalidad antes de manifestarse en las circunstancias. Las personas esperan impacto sin decisión, esperan cambios sin posicionamiento, pero el camino casi siempre comienza con un acto intencional. Quizá la verdad oculta aquí resida precisamente en esta poderosa simplicidad. Dios suele usar gestos sencillos, llenos de significado, para producir cambios profundos. El corazón humano prefiere sistemas complejos, fórmulas elaboradas y procesos difíciles, pero la fe obra de forma directa, clara y accesible. Cuando hay verdad, intención y entrega, lo simple se vuelve profundo, lo pequeño se vuelve extraordinario, lo invisible comienza a producir efectos visibles. Y por eso esa frase debe quedar bien grabada. No es solo el agua, es la fe aplicada con propósito. Sin fe es solo agua. Con fe se convierte en un hito. Sin intención se convierte en un hábito. Con intención se convierte en consagración. Sin oración es solo un gesto. Con oración se convierte en una declaración espiritual. La diferencia radica en lo que sucede en el interior, mientras que el acto sucede en el exterior. Existe una dimensión de revelación espiritual que solo se abre cuando una persona comprende lo que hace y por qué lo hace. No se trata de repetir, sino de comprender. No se trata de copiar, sino de vivir. Y cuando todo esto encaja, el entorno deja de ser un mero lugar físico y se convierte en parte activa del camino espiritual de la persona. La casa se convierte en un territorio de alineación. El hogar se convierte en un espacio para la toma de decisiones. El entorno se convierte en una extensión de la fe practicada. A medida que esto empieza a tener sentido para ti, quizás surja una nueva perspectiva, como si las piezas que antes estaban sueltas empezaran a conectarse. Ese es el poder de la comprensión aplicada. Cambia tu forma de ver las cosas, y cuando ves las cosas de otra manera, actúas de otra manera. Y cuando actúas de otra manera, los resultados también empiezan a seguir un camino diferente. Si esta perspectiva te aclaró las cosas, escribe la palabra consagración en los comentarios. Esto también te ayudará a consolidar esta comprensión. Cuando la comprensión llega al corazón, la práctica deja de ser automática y se vuelve consciente. Es entonces cuando el simple gesto cobra profundidad y genera un verdadero impacto. Usar agua bendita en casa no requiere un entorno elaborado, palabras difíciles, ni ningún tipo de actuación. Lo que da fuerza al acto es la intención alineada, la decisión interior y una mentalidad de consagración. Es como ajustar el interior de tu propio hogar antes de esperar cambios en el escenario de la vida. La transformación comienza en lo invisible y luego aparece en lo visible. Esta es una verdad que recorre todo el camino espiritual. El primer paso no es salir a la casa, sino detenerse dentro. Antes de cualquier otro paso, viene la oración. Una conversación directa y sincera, sin excesiva formalidad, como si alguien abriera su corazón y declarara una decisión. Es en ese momento que pides protección, limpieza espiritual, protección y paz. No se trata de repetir frases hechas, sino de tomar una postura, de tomar la decisión consciente de alinear ese entorno con la presencia de Dios. Ese es el fundamento. Sin ese fundamento se convierte en un simple gesto. Con ese fundamento se convierte en una declaración. Hay algo muy poderoso en las decisiones silenciosas que casi nadie ve. Estas son las decisiones que cambian por completo el rumbo. Cuando te detienes y oras antes de actuar, estás cambiando el eje de tu acción. Ya no es prisa, sino propósito. Ya no es hábito, sino elección. Y las decisiones conscientes generan resultados diferentes. Este es un principio que se manifiesta en la fe y en cualquier proceso de cambio de mentalidad. Los grandes puntos de inflexión comienzan con decisiones aparentemente pequeñas, pero profundamente intencionales. Tras la oración, el movimiento por la casa transcurre con calma, sin prisa, sin ansiedad, sin tensión. La prisa distrae la atención del acto, la calma devuelve el significado. Recorres los recuadros principales comprendiendo que cada espacio alberga historias, emociones, recuerdos y energía emocional acumulada. Los dormitorios albergan pensamientos, las salas albergan conversaciones, las cocinas albergan tensiones y celebraciones. Los ambientes absorben la atmósfera. Esta es una revelación que muchas personas solo comprenden tras experimentarla. Los lugares también registran lo que sucede en su interior. Al recorrer espacios, las declaraciones verbales cobran fuerza. Las palabras dirigen la intención. Puedes declarar paz, protección, armonía, orden y guía espiritual. No como una fórmula, sino como una postura. El lenguaje moldea la percepción,
y la percepción moldea el comportamiento. Esto aplica a la transformación personal, decisiones de vida y también a la consagración del entorno. Lo que se declara con convicción fortalece la mentalidad de quien lo declara. Es alineación interna y externa a la vez. Las puertas y entradas de la casa merecen especial atención porque simbolizan el acceso. Una entrada es un punto de permiso. Es el límite entre lo que queda afuera y lo que entra. Al marcar estos lugares, se hace una declaración simbólica de filtrado espiritual. Es como establecer límites invisibles basados en la fe y la intención. Todo camino de empoderamiento implica límites bien definidos, en la vida emocional, en la mentalidad, en las decisiones y también en el espacio físico. Los límites protegen los procesos transformadores. También existe ese lugar específico donde el peso emocional parece mayor, un punto de la casa donde las discusiones son frecuentes, donde el silencio resulta incómodo, donde la tensión siempre persiste. Ignorarlo es negar la realidad. Reconocerlo es madurez espiritual. Al incluir este espacio en el acto de consagración, estás confrontando la verdad oculta del entorno, no huyendo de ella. Estás diciendo, de manera práctica, que incluso allí se puede transformar. Esto es valentía espiritual aplicada. Y aquí surge un fuerte detonante emocional que cambia la percepción del gesto. Estás marcando ese espacio como un territorio de paz. No se trata solo de una limpieza simbólica, sino de una redefinición de la identidad del entorno. Es como cuando una persona decide cambiar su propia historia y empieza por cambiar hábitos invisibles antes de cambiar los resultados visibles. Primero cambia lo que está detrás de escena. Luego aparece el impacto. Este patrón se repite en cada viaje de verdadera transformación. Hacer algo con fe significa hacerlo con conciencia plena, no de forma automática, ni distraída, ni dividida. Es estar plenamente presente en el acto. La mente acompaña el acto. El corazón concuerda con la decisión. La intención sostiene el movimiento. Cuando esto sucede, algo interno se reorganiza. Y cuando el yo interior se reorganiza, el yo exterior también comienza a responder de manera diferente. No siempre de forma instantánea, sino constante. Quizás el punto más importante es comprender que este proceso no se trata de miedo, sino de alineación. No se trata de expulsar algo, sino de establecer algo. No se trata de tensión, sino de dirección. La mentalidad cambia cuando el enfoque pasa del combate a la consagración. Los entornos consagrados no viven en un estado de alerta, sino en un estado de propósito. Esto cambia la atmósfera emocional de quienes los habitan. Hay revelaciones que solo aparecen cuando la práctica se une a la comprensión, y cuando la comprensión se une a la acción, el viaje adquiere otra profundidad. El gesto deja de ser tradición y se convierte en una decisión consciente, y las decisiones conscientes siempre generan impacto más allá del momento en que se toman. Hacen eco, estructuran, redireccionan. A medida que esta visión cobra forma en ti, es natural empezar a imaginar cómo aplicarla personalmente, adaptándola a tu realidad, a tu espacio, a tu historia, porque la fe práctica siempre encuentra maneras sencillas de manifestarse en la vida cotidiana, y ahí es donde la transformación tras bambalinas comienza a moverse silenciosa pero consistentemente. Si esta parte te resonó, escribe la frase «Mi hogar es un territorio de paz» en los comentarios. Esto también te ayudará a consolidar esa decisión. Cuando un entorno se consagra con conciencia, intención y fe viva, algo comienza a reorganizarse. Primero silenciosamente, casi imperceptiblemente tras bambalinas de la experiencia cotidiana. No siempre es una señal dramática, ni un efecto cinematográfico, ni un cambio repentino de un día para otro. Es más bien como un ajuste fino de la atmósfera, como cuando el aire cambia antes de la lluvia, como cuando la presión ambiental se transforma antes del cambio de estación.
Hay una transformación en marcha que comienza sutil pero consistente. Mucha gente espera un impacto inmediato y visible, pero la verdad más profunda es que los procesos más duraderos comienzan desde adentro hacia afuera. La consagración del entorno genera, ante todo, un cambio de mentalidad en quienes lo habitan. La persona comienza a percibir, monitorear y elegir mejor. Las decisiones se vuelven más conscientes, las palabras más mesuradas, las reacciones menos impulsivas. Esto ya forma parte de la renovación espiritual en acción, aunque nadie la llame así. Una de las primeras señales es la paz que comienza a reaparecer en pequeños intervalos. No necesariamente una ausencia total de problemas, sino una mayor presencia de estabilidad interior. Situaciones que antes generaban explosiones, ahora generan pausas. Conversaciones que siempre terminaban en conflicto, ahora encuentran un freno. El camino no cambia porque el mundo sea diferente, cambia porque el centro interior se ha alineado mejor. Este es uno de los aspectos ocultos de la verdadera transformación. El eje emocional comienza a reposicionarse. También surge una claridad mental diferente. Pensamientos que antes eran confusos comienzan a organizarse. Decisiones que parecían imposibles se aclaran. La persona empieza a ver patrones que antes ignoraba. Revelaciones simples pero decisivas aparecen en la conciencia. No como voces externas, sino como comprensión interna. Es como limpiar un cristal polvoriento. El paisaje siempre estuvo ahí, pero ahora se puede ver. La consagración genera enfoque. El enfoque genera dirección. La dirección genera impacto. Otra señal que muchas personas reportan es una sensación de ligereza en el ambiente. No porque todo se haya vuelto perfecto, sino porque la carga emocional disminuye. Los espacios donde antes había tensión constante comienzan a respirar. El silencio deja de ser incómodo y se vuelve reparador. El descanso mejora, el diálogo mejora, la energía relacional cambia. Esto no es casualidad, sino consecuencia de decisiones espirituales aplicadas de forma práctica. El camino de renovación casi siempre deja huellas perceptibles. Los procesos difíciles también comienzan a reinterpretarse. Lo que antes parecía mero sufrimiento, ahora se percibe como alineación. Lo que antes parecía un revés, ahora se percibe como preparación. Hay una verdad oculta en los períodos más exigentes. Purifican, fortalecen y reposicionan. Eliminan excesos, revelan debilidades y ajustan prioridades. Ningún período de presión es desperdiciado cuando hay una conciencia espiritual activa. Se convierte en una herramienta para la transformación. Por eso esta afirmación tiene tanta fuerza. No terminas esta fase de la misma manera. No terminas con la misma mentalidad. No terminas con la misma perspectiva. No terminas con el mismo nivel de fuerza interior. La consagración del entorno es, en práctica, una decisión de no pasar por el proceso en piloto automático. Es elegir atravesarlo con intención, con propósito y con dirección. Esto cambia el resultado del viaje aun cuando el camino es desafiante. También existe un principio espiritual que trasciende generaciones y experiencias. Los entornos alineados con la oración y la presencia de Dios se convierten en territorios de resistencia. No son perfectos, sino resistentes. No son inmunes, sino fortalecidos. Porque el mal no puede tolerar entornos donde hay oración, consagración y la presencia de Dios. No porque haya un objeto allí, sino porque allí se declara autoridad espiritual. La autoridad no es ruido, es posicionamiento. Y el posicionamiento sustenta la protección. Mucha gente subestima el poder de las decisiones silenciosas que se toman en casa, pero son estas decisiones las que moldean la cultura familiar, el ambiente emocional y la dirección espiritual. Son decisiones invisibles que generan impactos visibles con el tiempo. La transformación rara vez comienza en el escenario, casi siempre comienza tras bambalinas, en una habitación cerrada, en una simple oración,
en un gesto consciente, en un entorno con un propósito. Y a medida que esta percepción madura, comienza a surgir una nueva postura. La persona deja de simplemente reaccionar ante lo que sucede y empieza a construir lo que desea que perdure. Esto es madurez espiritual aplicada. Es una mentalidad de viaje, no una mentalidad de evento aislado. No se trata de un solo acto, sino de un patrón de posicionamiento, un estilo de toma de decisiones, un camino de alineación continua. Quizá ahora te estás dando cuenta de que no se trata solo de proteger un espacio físico, sino de activar una cultura interior de consagración, atención plena y verdad práctica. Y cuando esa llave gira, otras revelaciones empiezan a cobrar sentido. Sobre el comportamiento, sobre las decisiones diarias, sobre las palabras que se liberan en el propio hogar. Porque la transformación del entorno y la transformación personal van de la mano. Si esta reflexión te ha iluminado, escribe la palabra renovación en los comentarios. Esto también te ayudará a consolidar esta comprensión en tu propio camino. Recíbelo directamente, como quien escucha algo que necesita ser dicho en el momento oportuno de su camino. Se está construyendo una renovación en tu vida que no depende solo de circunstancias externas, sino de las decisiones internas que estás tomando ahora. Cada acto de consagración, cada oración consciente, cada cambio de mentalidad está produciendo un impacto tras bambalinas. No todo se manifiesta de inmediato, pero mucho ya ha comenzado a moverse. La verdadera transformación casi siempre comienza en silencio, construyendo los cimientos antes de revelar resultados. Se está produciendo un cambio de fase, no como una charla motivacional vacía, sino como consecuencia de la alineación. Cuando un entorno se consagra, cuando la mentalidad se reposiciona, cuando las decisiones espirituales se vuelven parte de la rutina, la dirección cambia. Y cuando la dirección cambia, el destino también se ajusta. Tu hogar se está convirtiendo en un lugar de paz, no porque nunca más habrá desafíos, sino porque los cimientos se están fortaleciendo. Los hogares de paz no son hogares sin lucha, son hogares con cimientos sólidos. También se está produciendo un fortalecimiento interior que quizá aún no hayas identificado. Te estás preparado emocional, espiritual y mentalmente. Procesos que parecían mero desgaste, en realidad estaban desarrollando resiliencia. Situaciones que parecían simples retrasos, estaban organizando prioridades. Hay una verdad oculta en los ciclos de presión. Revelan la estructura, muestran dónde era necesario reforzar los cimientos, exponen lo que necesitaba ser purificado. Y esta limpieza no se trata solo del entorno, se trata del pensamiento. Se trata de patrones, se trata de reacciones automáticas, se trata de creencias limitantes que se han aceptado sin cuestionar. Cuando una persona comienza a consagrar su espacio externo, a menudo también comienza una limpieza interna. Las viejas percepciones pierden fuerza, las reacciones impulsivas comienzan a reevaluarse. Las palabras se eligen con más conciencia. Esta es la renovación que ocurre en el reino invisible. Y lo invisible siempre precede a lo visible. Quizá comenzaste este viaje cansado, exhausto, sintiéndote como si solo intentaras sobrevivir otra etapa difícil. Pero se está produciendo un rediseño de tu mentalidad. La supervivencia da paso al posicionamiento. El miedo da paso a la dirección. La confusión da paso a una claridad progresiva. No es explosivo, es consistente. No es espectáculo, es estructura. Y la estructura sustenta un cambio duradero. También hay una elevación de la percepción. Empiezas a notar patrones que antes pasaban desapercibidos, conversaciones que te agotan, entornos que te agobian, hábitos que te sabotean, pensamientos que te distorsionan. Estas revelaciones no vienen a acusarte, sino a ajustarte, porque toda verdadera revelación trae consigo la oportunidad de tomar una nueva decisión, y las nuevas decisiones construyen nuevos caminos.
Este es el mecanismo silencioso de la transformación continua. Tu ser interior se fortalece invisiblemente. Esto es más profundo de lo que parece. La fuerza invisible es lo que te sostiene cuando no hay aplausos, cuando no hay validación externa, cuando nadie ve el esfuerzo. Es la fuerza que mantiene la coherencia en secreto, que mantiene la fe sin público, que mantiene el rumbo sin una recompensa inmediata. Este tipo de fortalecimiento cambia destinos enteros, porque cambia el tipo de decisiones que tomas bajo presión. También se está produciendo una realineación de la identidad. Empiezas a verte menos como alguien que reacciona al caos y más como alguien que construye un rumbo. Esto cambia tu postura, cambia el tono de tu voz, cambia el tipo de decisiones que tomas, cambia lo que permites y lo que dejas de hacer. Los entornos consagrados se alinean con posturas conscientes. Un hogar alineado y una mentalidad desalineada chocan. Por eso el proceso funciona en ambos niveles simultáneamente. Tu fase cambia porque cambias la forma en que la vives. Eso es clave. El camino no se define solo por lo que sucede, sino por cómo respondes a ello. La consagración es una respuesta activa. Significa que ya no vivirás en piloto automático, que ya no aceptarás ninguna atmósfera emocional como normal, que ya no permitirás que lo invisible dicte lo visible sin cuestionarlo. Eso es madurez espiritual aplicada a la vida. También se está produciendo una capa de sanación en áreas que quizá ni siquiera hayas expresado con palabras. Viejo cansancio, frustraciones acumuladas, decepciones guardadas. Cuando la presencia de la paz empieza a ocupar espacio, estas áreas vuelven a respirar. Sanar no se trata de erradicar los recuerdos, se trata de eliminar el peso de la memoria. Se trata de transformar los registros en aprendizaje. Se trata de transformar el dolor en estructura. Este es uno de los aspectos más hermosos de la renovación, que se esconde tras bambalinas. Y dentro de todo este movimiento, una declaración debe recibirse personalmente, no de forma genérica. Tu hogar se está convirtiendo en un lugar de paz. Tu fase está cambiando. Tu ser interior se está fortaleciendo. Te estás preparando para actuar con más claridad, firmeza y conciencia. Se está produciendo una limpieza interior. Se está alineando tras bambalinas. Se está generando un impacto antes de que sea visible. No se trata de emociones fugaces, se trata de dirección continua. Se trata de un viaje estructurado. Se trata de decisiones repetidas que construyen un nuevo patrón. Y los patrones sustentan los resultados. Lo que se construye ahora tiene la profundidad suficiente para sustentar lo que viene después. Nada de esto es un proceso inútil. Todo esto es trabajo preliminar. Y a medida que esta verdad se asienta en ti, casi como una conversación franca que organiza ideas y reformula tu visión, el sentimiento también empieza a cambiar. El peso disminuye, la perspectiva se amplía, la esperanza deja de ser abstracta y empieza a parecer concreta, porque ahora la comprensión, la práctica y el posicionamiento van de la mano. Llegaste aquí cansado, saldrás de aquí renovado, no por impulso emocional, sino por una alineación consciente que genera una verdadera transformación a lo largo del camino. Y esta renovación continúa desarrollándose en capas a medida que ciertas claves de la percepción y la práctica comienzan a encajar con mayor precisión. Si esto te resonó, escribe la palabra renovación en los comentarios. Esto también te ayudará a consolidar esta verdad en tu propio camino. Si has llegado hasta aquí, es porque esta conversación te ha resonado de alguna manera, y eso ya demuestra un deseo de crecimiento, protección espiritual y verdadera transformación en tu camino. Así que aquí está una invitación simple y directa. Si este tipo de contenido te fortalece y te ayuda,